Hoy queremos hablar de un tema que permanece un poco entre bastidores, se asoma de vez en cuando, pero no se le presta, digamos, la atención que corresponde, y se está categorizando hoy en día por la ciencia médica como una especie de pandemia que se está dando en algunos lugares del mundo, en algunos países más que otros, pero a nivel general la gente está ingresando como paciente a este sector de las patologías, como es el caso de la obesidad. La obesidad se está convirtiendo en una pandemia silenciosa pero visible. ¿Por qué silenciosa? Porque pues cuando tú empiezas a ver a alguien, empieza a aumentar de peso, pero casi no te llama la atención, y ya al final es cuando la persona, cuando está en sobrepeso, que tiene un índice de masa corporal de 30 o más, es cuando te das cuenta que está en sobrepeso. Es una patología que inclusive a veces tiende un ambiente, digamos, cómplice por las amistades y por los familiares, porque cuando los amistades también les gusta comer bastante, los familiares entonces son varios gorditos, sobrepeso, y se reúnen, se convidan a disfrutar la vida, a hacer sus reuniones, y por lo general se presentan una serie de alimentos que causan un desequilibrio en la ingesta y en el gasto de calorías que se necesitan para mantener una vida sana. ¿Por qué es un desequilibrio? Porque hay muchas veces la obesidad se presenta porque hay mucha ingesta de alimentos y no se queman esos alimentos. No hay ejercicio, hay una vida que por lo general es bastante sedentaria debido al trabajo, debido a muchas vicisitudes que nos brinda la vida. Unos trabajos pues que están frente a un computador, frente a una máquina, y hay mucha ingesta. También está muy relacionado en algunas veces con factores de tipo hereditario. También puede ser causada el sobrepeso o la obesidad por factores de tipo social, económico inclusive. Hay veces que las personas tienen que comer lo que hay a la mano. El desconocimiento, la falta de orientación cuando hay de pronto la parte económica. El mundo que nos rodea, la publicidad que nos invita con esos, digamos, platos deliciosos para la vista, la comida chatarra, todo eso aunado ayuda a que la persona tienda a comer comidas que no están cargadas de los nutrientes básicos, sino que aparte de que tienen, porque tienen algunos, pues los consumen en demasía. Tienen algunos alimentos, inclusive algunas sustancias que ayudan a que las papilas gustativas sientan mejor el sabor, y sucede algo así como una especie de adicción hacia la comida, no solamente a la chatarra, sino a la comida. Hay personas que les gusta comer bien, bastante, les gusta comer bien y bastante, porque no es lo mismo. Una persona puede comer bien, pero bien equilibrado su plato de comida, bien educado gastronómicamente, pero hay personas que aparte de eso les gusta comer bastante. Y empieza a acumularse la grasa, el exceso de grasa en el organismo, y eso genera un problema de tipo de salud, problema
de sobrepeso, que es donde vamos a tocar el punto hoy, que es la obesidad. Y no solamente es un problema, digamos, de tipo estético, visual, el sobrepeso, sino que también es de salud, porque cuando la persona tiene obesidad, se presentan unos factores colaterales derivados de ese sobrepeso. Cuando hay un índice de masa corporal, es cuando la persona está pasada de kilos. Por ejemplo, algunos médicos miden en la cintura 102, 108, creo que es el radio de la circunferencia o el valor de la circunferencia en hombres, y de 98 en mujeres. Entonces ya se considera sobrepeso. El índice de masa corporal es la estatura dividido entre el peso al cuadrado, y te da un valor aproximado de cuánto tienes, de 24, de 27, 28, 30, 30 en adelante. Entonces ya es obesidad. Obesidad mórbica, que es cuando ya tú tienes un peso, pues, que ya tú tienes que, para ponerte los zapatos, pues es bastante complicado, ¿cierto? ¿Y por qué es un problema? Porque digamos, este tipo de enfermedad, porque el que está obeso es una especie de enfermedad, un trastorno que puede ser también de tipo metabólico, puede causar diabetes, puede causar problemas cardíacos, problemas cardiovasculares, artrosis, el sobrepeso ese que daña las articulaciones, y todo eso va a afectar al organismo. Cáncer inclusive, porque la persona que está bastante pasada de kilos está muy ácida, y recuerden que las células cancerosas se desarrollan en un medio ácido, de acuerdo al pH que se maneja por la alimentación, producto de la alimentación. Entonces, hoy en día se está mirando a ver cómo se hace para controlar esa enfermedad, y a veces es el resultado también de, digamos, ciertas circunstancias de tipo cultural, aparte del ofrecimiento que hacen las casas que ofrecen esos productos, digamos, chatarra, lo hacen para cubrir un mercado en el cual las personas en determinado momento, por la distancia, no pueden ir a almorzar o a cenar, tienen que quedarse en el trabajo. Entonces es muy fácil llevarse un sándwich, o puede llevarse una hamburguesa, pues un perro caliente, o sale un momentico y vienen, es delicioso, entre otras cosas, al paladar. Y también hay personas que, debido a que pueden tener mucho estrés, le da mucha ansiedad, le da mucha ganas de comer, los factores económicos, deudas, problemas, una cantidad de circunstancias y factores que pueden hacer que la persona empiece a comer de más. Y eso, aparte de lo que le decía, problemas cardiovasculares, artrosis por el peso, problemas de diabetes, porque se produce la resistencia a la insulina. Como hay tanta comida que está entrando en el cuerpo, entonces el páncreas empieza a soltar insulina. La insulina hace que entre digamos, las moléculas de glucosa en la célula, pero como ella no se necesita más, entonces cierra los centros de recepción, o sea, los receptores, y empieza a dar vuelta la glucosa, el exceso de glucosa, y eso es lo que sucede con la resistencia a la insulina. Y para ya, digamos, nombrar otra afección causada a un peligro, porque la persona cuando está, digamos, en sobrepeso puede ser propensa a ciertas infecciones, como el caso de la COVID, ¿cierto? La COVID, de las enfermedades, los virus, enfermedades virales, enfermedades de tipo bacteriano. Fíjense, acuérdense que todavía estamos en pandemia. Claro que hay buenas noticias, parece ser que este año se va a acabar, parece ser, ¿ok?, que vamos a convivir con ese virus, va a vivir con nosotros, y afectaba más a los que tenían obesidad. Acuérdense de eso. Entonces,
la invitación es a que todos se nutran, se alimenten, que no coman. La comida es deliciosa. La comida, cuando tú mueves aquí los maceteros, empiezas a mascarse, te libera endorfinas que te causa placer, además la sensación de estar lleno, como decía el dicho, barriga llena, corazón contento. Todo eso es delicioso, de vez en cuando hay que comer, dar satisfacción al organismo, etc. Y hay que tener en cuenta a la vez que es un peligro el sobrepeso. Entonces, tenlo muy en cuenta. Ojo con la comida, porque la comida tiene un doble papel. Nos ayuda a vivir, porque si tú no comes, pues te mueres. Pero como te pases de calidad, también te enferma. Acuérdate del famoso dicho: el pez muere por la boca, aplicándolo al alimento. Nosotros, aunque parezca mentira, nos enfermamos por el desequilibrio del estrés oxidativo. El estrés oxidativo es el desequilibrio que hay entre los desechos de la alimentación, producto de la ingesta de alimentos, y la forma en que nos defendemos, que son los radicales libres. Radicales libres limpian los desechos, que son las sustancias oxidantes, que son los radicales libres. Entonces los antioxidantes no alcanzan a cubrir, a limpiar de manera natural todos los desechos, que son los radicales libres, que se producen por efecto de la producción por estrés oxidativo, y empiezan ahí a generarse las patologías. Tenlo muy en cuenta. Aliméntate, nútrete, pero no comas demasiado.